Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de presión. Eh, Antes de comenzar a definir qué es la presión como tal, quiero que piensen en lo siguiente. Imagínense que tengo yo un globo en mi mano, un globo que está inflado y que yo le pego con mi dedo. Lo que está sucediendo es que cuando yo le pego con el dedo con una determinada fuerza, el globo lo único que hace es que se mueve. Ajá. Ahora, imagínense que tengo ese mismo globo, pero que ahora tengo un alfiler y yo le pego al globo con este alfiler. ¿Qué es lo que sucedió? Lo que sucedió o lo que debió haber sucedido es que ese globo explotara. Si yo les estoy aplicando la misma fuerza con mi dedo o con el alfiler, ¿por qué en el caso del alfiler explotó el globo y en el caso de que le pego con mi dedo no explota? La respuesta es muy sencilla. Si ustedes se dan cuenta, el área de contacto que tiene el dedo con el globo es mucho mayor al área de contacto de la puntita del alfiler con el globo. Esto quiere decir que estamos aplicando la misma fuerza, pero esa fuerza se distribuye en un área diferente. Es decir, cuando le pego con mi dedo, la fuerza se distribuye en un área mayor que cuando le pegamos con el alfiler. Con base en esto, nosotros podemos definir entonces que que la presión es la fuerza que se puede ejercer sobre un área determinada. Dicho de otra manera, la presión es la fuerza que un sólido, un líquido o un gas puede ejercer sobre una superficie. Entonces, la presión es una relación que tiene tanto la fuerza como el área de superficie. Si nosotros aplicamos una fuerza sobre un objeto, va a tener una presión, pero si incrementamos la fuerza, evidentemente va a incrementar también la presión. Por otro lado, si nosotros, regresemos al ejemplo del globo, si nosotros le pegamos con un área de contacto mayor a un objeto, va a tener una presión determinada, pero si disminuimos el área de contacto con el objeto, entonces va a incrementar la presión. Por eso nosotros decimos que si la presión aumenta, si la fuerza aumenta, y la presión disminuye si el área de contacto disminuye. Esto quiere decir que la presión es directamente proporcional con la fuerza y que la presión es inversamente proporcional al área de contacto o a la superficie sobre la cual se está aplicando la fuerza. Tenemos esta fórmula en la cual nos dice que la presión es igual a la fuerza entre el área de contacto o el área sobre la cual se está aplicando la fuerza. Y podemos realizar un pequeño problema con base en esto que ya acabamos de ver. Nos preguntan, ¿qué presión se ejerce cuando se aplica una fuerza? Entonces vamos a poner como datos, fuerza es igual a 120 newtons cuando se aplica una fuerza de 120 newtons sobre una superficie de 0.04 metros cuadrados. Entonces, área o superficie es igual a 0.04 metros cuadrados. ¿Ok? Lo siguiente que tenemos que hacer es pues simplemente realizar la división. Vamos a dividir la fuerza, que son 120, entre 0.04. Para que nos den números enteros vamos a recorrer el punto 1, 2 lugares. Y al recorrer el punto 2 lugares aquí tengo que agregar 2 ceros. Ahora sí, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 12? Pues el 4 en el 12 cabe 3 veces. 3 por 4, 12, para 12, 0. Bajamos el 0, 0 por 4, 0 para 0, 0, bajamos el otro 0, 0 por 4, 0 para 0, 0, bajamos el otro 0, y sería 0 por 4, 0 para 0, 0. Entonces, nosotros sabemos que la presión va a ser igual a 120 newtons dividido entre 0.04 metros cuadrados, o lo que es igual a, ya realizando la operación, vamos a tener 3000 newtons sobre metro cuadrado, nos da Pascal. Y listo, así es como se resuelven este tipo de ejercicios.
Muy bien, ahora tenemos este otro problema. Nos dice que una persona de 84 kilogramos se para sobre una madera que tiene 0.5 metros cuadrados de superficie. Si la madera está sobre una cama elástica, nos preguntan entonces qué presión se ejerce sobre la cama elástica. Entonces vamos a ir poniendo nuestros datos. Lo que nosotros necesitamos saber es que necesitamos encontrar, para encontrar a la presión, necesitamos saber cuál es la fuerza y cuál es la superficie o el área. En el problema únicamente nos están dando de manera directa uno de estos datos, que es el área, 0.5 metros cuadrados. Y nosotros tenemos que calcular la fuerza. ¿A partir de qué dato vamos a calcular la fuerza? Es muy simple. Nosotros sabemos que esta persona tiene una masa de 84 kilogramos y que se está parando sobre una cama elástica. Es decir, que se está ejerciendo una fuerza hacia abajo, que esa fuerza se conoce como peso. Y nosotros ya sabemos cómo calcular el peso. Entonces, en este caso la fuerza va a ser igual al peso, y en este caso el peso va a ser igual a 84 kilogramos multiplicado por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Vamos a realizar esta operación para saber cuál es la fuerza que se está ejerciendo aquí. Vamos a multiplicar 84 por 9.81. Bueno, vamos a quitarle las unidades. 4 por 1, 4, 4 por 8, 32, 2 y llevamos 3, 4 por 9, 36 y 3 serían 39. 8 por 1 son 8, 8 por 8 son 64, 4 llevamos 6, 8 por 9 son 72 y 6 serían 78. Bajamos el 4, 8 y 2 son 10, 0 llevamos 1, 9 y 1 10 y 4 son 14, 4 llevamos 1, 3 y 1 son 4 y 8 son 12, 2 y llevamos 1, 7 y 1 serían 8. Y el punto está dos veces, por eso lo recorremos acá. Por lo tanto, en este caso, la fuerza va a ser igual a 824.04 newtons. Vamos a borrar esta operación para continuar realizando el problema. Nosotros sabemos que para calcular la presión tenemos que utilizar la fórmula que nos dice que la presión es igual a la fuerza sobre el área. Por lo tanto, vamos a sustituir. Tenemos 824.04 newtons dividido sobre 0.5 metros cuadrados. Vamos a realizar la división. Tenemos 824.04 dividido entre 0.5. Recorremos el punto un espacio, y como recorrimos el punto un espacio aquí, aquí lo tenemos que recorrer también un espacio. El 5 cabe una vez en el 8, 1 por 5, 5, para 8 nos da 3. Bajamos el 2. El 5 cabe 6 veces en el 32, 6 por 5, 30, nos van a sobrar 2, bajamos el 4. Aquí sería 4 por 5, 20, para 24, 4, bajamos el 0, 8 por 5, 40, para 40, 0, bajamos el 4, aquí sería 0 por 5, 0, para 4, 4, y agregamos un 0, sería 8, 8 por 5, 40, para 40, 0, y el punto nosotros lo vamos a subir aquí. Y entonces nosotros ya sabemos que la presión va a ser igual a 1648.08 newtons entre metro cuadrado, serían pascal. Y listo. Así es como resolvemos el problema. Recuerden que a veces no nos van a dar todos los datos que nosotros requerimos, pero sí, o bueno, no nos van a dar todos los datos de manera directa para sustituir en la fórmula de la presión, pero sí nos van a dar todos los datos que necesitamos para poder obtener los datos de la fórmula. En este caso no nos estaban dando la fuerza, pero con el dato de la masa nosotros podíamos obtener la fuerza. Y así es como lo resolvemos.
Ahora bien, una vez que nosotros ya definimos que la presión es una fuerza que se aplica en una determinada área, quiero que empecemos a pensar en otro tipo de sistemas. Ahora, supongamos que tenemos un recipiente completamente sellado y que dentro de ese recipiente hay varias moléculas de un gas determinado. Entonces, si nosotros tenemos poquitas moléculas, pues esas moléculas se van a estrellar en poca cantidad contra las paredes del recipiente. Se van a estrellar muy poco. Pero si nosotros aumentamos la cantidad de moléculas, esas moléculas se van a estrellar con mayor frecuencia sobre las paredes del recipiente. Si todavía a esto nosotros le metemos calor, es decir, incrementamos la temperatura del recipiente, esas moléculas se van a mover con mayor rapidez y la cantidad de veces que se van a estar estrellando contra la superficie del recipiente, contra las paredes del recipiente, va a ser todavía mayor. Entonces, cuando nosotros tenemos la presión de un gas, o nosotros podemos definir a la presión de un gas como la cantidad de veces que sus moléculas chocan contra la superficie o las paredes del recipiente que lo contienen. Entonces, en este caso, como hay poquitas moléculas, hay una menor cantidad de veces que están chocando contra las paredes del recipiente y por lo tanto su presión es menor. Aquí cuando ya tenemos una mayor cantidad de moléculas, incrementa la presión. ¿Por qué? Porque la cantidad de veces que esas moléculas están chocando contra el interior del recipiente incrementa. Y cuando aumentamos la temperatura, además de que incrementó por el número de moléculas que están chocando, también incrementa por que las moléculas se están moviendo cada vez más rápido. Entonces la frecuencia con la que chocan en el interior de un recipiente, con las paredes del interior de un recipiente, pues todavía es mayor. Entonces recuerden que la presión de un gas va a depender de la cantidad de veces que las moléculas chocan contra el interior del recipiente. ¿Ok? Eso lo deben de tener en mente siempre, por favor. Muy bien, chicos, ahora que ya hemos visto cómo se comporta o cómo es la presión en los sólidos, cómo es la presión en los gases, vamos a ver un poquito cómo es la presión en los líquidos y los líquidos que se encuentran dentro de un sistema, ¿ok? Para esto les voy a presentar al principio de Pascal. Quiero que nos imaginemos que tenemos una esfera. Es una esfera de metal, la cual tiene un émbolo. El émbolo es esa cosita que tienen las jeringas, que nosotros apretamos, que podemos subir y bajar para que pueda salir el chorrito de agua, bueno, el líquido que nosotros que queremos inyectar. Entonces, el émbolo es ese sistema que puede empujar a los líquidos. Entonces, esta esfera aquí tiene un tubito con un émbolo, la cual al momento de que la presionamos, vamos a ejercer evidentemente una presión, como su nombre lo dice, lo estamos presionando, ejercemos una presión. Si nosotros ejercemos una presión determinada, esa presión se va a distribuir por todas las partes de esa pequeña esfera y se va a distribuir en la misma cantidad. Si yo ejerzo, no sé, 10 pascales de presión, aquí vamos a tener 10 pascales de presión, aquí también vamos a tener 10, otros 10, otros 10, otros 10. Por eso estoy diciendo que si la presión 1, la que estoy ejerciendo, es igual a 10 pascales, entonces la presión 2 va a ser igual también a la presión 2, a la presión 3 y a la presión 4 y a cualquier otra presión. Es decir, la presión es la misma exactamente en todos los puntos de este sistema. Esto lo podemos decir
perdón, como que la presión ejercida sobre un fluido se propagará en toda la sustancia de manera uniforme. Precisamente esto es lo que nos dice el principio de Pascal. Nos dice que cuando nosotros ejercemos una presión en un líquido que no se puede comprimir y que está dentro de un sistema cerrado, esa presión se va a distribuir por todas las partes del sistema y se va a ejercer exactamente la misma presión en todos los puntos de ese sistema. Y esto es muy importante porque nos sirve para que podamos realizar pues diferentes, vamos a llamarlo así, diferentes tareas con un mínimo de fuerza. Nosotros podemos utilizar el principio de Pascal para nuestro favor. Para esto les voy a mostrar este otro sistema. En este sistema, en este pequeño dibujito, se está aplicando una presión determinada. Y como lo acabo de mencionar, el principio de Pascal dice que esa presión se va a distribuir de igual manera por todos los puntos de este sistema. Entonces la presión que yo aplique aquí va a ser la misma que aplico acá, que aplico acá, que aplico acá y que se aplica sobre este otro sistema. Vamos a suponer que estos también son una especie de émbolos que pueden subir y bajar de acuerdo a la presión que se esté aplicando. ¿Ok? Nosotros sabemos entonces que la presión 1 va a ser igual a la presión 2, a la presión 3, a la presión 4, a la presión que ustedes me digan. ¿Ok? Entonces la presión es exactamente igual. Y nosotros sabemos que la presión va a ser igual a la fuerza sobre el área. Por lo tanto, la presión 1 es igual a la fuerza 1 entre el área 1. Y nosotros vamos a definir la presión 2 como la fuerza 2 entre el área 2. Entonces por aquí voy a poner que nosotros estamos aplicando una fuerza, que vamos a llamar la fuerza 1, sobre un área determinada, la cual va a ser el área 1, ¿vale? Y de este lado que tenemos otro émbolo, vamos a tener la fuerza 2 sobre el área 2. Si se dan cuenta, en este caso la presión se está ejerciendo hacia abajo, la fuerza se ejerce hacia abajo. Y en este caso la presión se va a ejercer hacia arriba y por lo tanto la fuerza también se va a ejercer hacia arriba. Si nosotros decimos que nuestra fuerza 1 es igual a 10 newtons y nuestra área 1 es igual a 1 metro cuadrado, y que nosotros conocemos además que el área, esta área es de 20 metros cuadrados, lo que nos están preguntando es de cuánto va a ser la fuerza que se está ejerciendo hacia allá. Entonces nosotros sabemos que la presión 1 es igual a la presión 2, o lo que es lo mismo, la fuerza 1 sobre el área 1 es lo mismo que la fuerza 2 sobre el área 2. Lo voy a escribir acá. Entonces fuerza 1 sobre el área 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Bueno, le voy a cambiar el color para que lo podamos distinguir con mayor facilidad. Fuerza 2 sobre el área 2. ¿Ok? Nosotros conocemos la mayoría de estos datos. El único dato que nosotros no conocemos es el de la fuerza 2. ¿Ok? Entonces, a la fuerza 2 la vamos a despejar. Para despejarla, nosotros quitamos el área 2. Si el área 2 está dividiendo de este lado, del otro lado pasa multiplicando. Entonces tenemos área 2 multiplicada por la fuerza 1 sobre el área 1, y esto va a ser igual a la fuerza 2. Y ya lo único que tenemos que hacer es sustituir. Nos dicen que el área 2 es igual a 20 metros cuadrados. Esto nosotros lo tenemos que multiplicar por la fuerza 1, que serían 10 newtons, dividido entre 1 metro cuadrado. Esto es igual a la fuerza 2. ¿Vale? Muy bien, vamos a multiplicar. 20 por 10 nos da 200. Dividido entre 1, pues sigue siendo 200. Entonces vamos a tener, lo voy a poner de color azul. Recuerden, 20 por 10 nos da 200. Y 200 entre 1, pues nos sigue dando 200. Metros cuadrados arriba y metros cuadrados abajo se eliminan y me van a quedar únicamente puros newtons. Entonces la fuerza 2 es igual a 200 newtons.
Fíjense cómo lo que nosotros hicimos fue aplicar únicamente una fuerza de 10 newtons y al final tuvimos una fuerza hacia arriba de 200 newtons. De 10 newtons pudimos obtener 200 newtons. Esto se debe a que nosotros lo único que hicimos fue cambiar el área o la superficie sobre la cual se estaba aplicando esta fuerza. En este caso, la superficie era más pequeña y el área también, la superficie era más pequeña de este lado y de este lado era más grande. Por lo tanto, cuando nosotros aplicamos una fuerza de este lado la fuerza que sale del otro lado es mayor y sin embargo se sigue obteniendo la misma proporción en cuanto a la presión. Vamos a ver cómo es esto. Si nosotros decimos que la presión 1 es igual a 10 newtons sobre metro cuadrado, pues esto sobre un metro cuadrado, porque es el área 1 y la fuerza 1, esto va a ser igual a 10 pascal. Mientras que nosotros decimos que la presión 2 es igual a, ya tenemos que la fuerza 2 son 200 newtons, y nosotros sabemos que el área 2 es igual a 20 metros cuadrados. 200 entre 20, pues nos da también 10 pascal. ¿Se dan cuenta cómo mantuvimos la proporción y la misma presión en ambos puntos? Aunque la fuerza que nosotros obtuvimos fue diferente y eso fue debido a que el área o la superficie fue diferente. Entonces esto lo podemos utilizar, este principio lo podemos utilizar, por ejemplo, en un gato hidráulico, en una máquina hidráulica, los frenos de los automóviles, o puede ser también, por ejemplo, en las máquinas que están sacando la tierra, las excavadoras, también pueden funcionar con principios hidráulicos. Y con una fuerza mínima podemos obtener una fuerza mucho mayor. Esto es el principio de Pascal y deben de tenerlo en cuenta. Ahora chicos, fíjense que tanto en la guía de la UNAM para Comipems del 2019 como en esta del 2020 nos hacen exactamente la misma pregunta, nos ponen exactamente el mismo problema. Nos dicen, una prensa hidráulica tiene dos émbolos de áreas de 5 centímetros cuadrados y 10 centímetros cuadrados. Si al émbolo menor, es decir, al de 5 centímetros cuadrados, se le aplica una fuerza de 20 newtons, ¿cuál será la fuerza ejercida en el otro émbolo? Perdón, este es un ejercicio de principio de Pascal, en el cual nosotros sabemos que la presión 1 es igual a la presión 2. Lo que nosotros necesitamos saber es que la presión 1 es igual a la fuerza 1 sobre el área 1 y la presión 2 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Por lo tanto, nosotros podemos sustituir o podemos encontrar estos datos. La fuerza 1 va a ser igual a los 20 newtons, que son los que se aplican sobre el área 1, que es el área más pequeña, son 5 centímetros cuadrados. Y por otra parte, la fuerza 2 la vamos a desconocer, pero sí conocemos el área 2. Esto va a ser igual a 10 centímetros cuadrados. Por otra parte, nosotros sabemos que la fuerza 1 sobre el área 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Y despejando, nosotros queremos encontrar la fuerza 2, por lo tanto quitamos área 2. Área 2 está dividiendo, pasa multiplicando. Por lo tanto vamos a tener fuerza 2 es igual a fuerza 1 sobre área 1 multiplicada por el área 2. Y ya nada más tenemos que sustituir. La fuerza 2 es igual a la fuerza 1, que son 20 newtons, sobre el área 1, que serían 5 centímetros cuadrados, multiplicado por 10 centímetros cuadrados. 20 por 10 serían 200 entre 5, entonces la fuerza 2 es igual a 20 por 10, habíamos dicho 200. Aquí no son metros cuadrados, aquí son centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados arriba y centímetros cuadrados abajo se eliminan y nada más me va a quedar newtons. 200 entre 5.
Por lo tanto, la fuerza 2 es igual a, vamos a hacer la división, 200 entre 5. 5 cabe 4 veces en el 20, 0, 0, 0 y 0. Por lo tanto, la fuerza 2 es de 40 newtons. Algo que ustedes tienen que saber, fíjense, esto nada más estoy haciendo la demostración sobre cómo se realiza el problema. Pero si somos observadores nos vamos a dar cuenta que lo que sucedió aquí es que el área se incrementó de 5 a 10, es decir, se incrementó el doble. Por lo tanto, la fuerza, en este caso de 20 newtons, también se tenía que incrementar al doble. Entonces, si ustedes son observadores, sin hacer todas las operaciones, nos pudimos haber dado cuenta que al incrementar al doble el área, también se iba a incrementar al doble la fuerza. Y este es un pequeño tip para que si les ponen algún ejercicio similar en su examen, pues no tengan que realizar todos estos problemas o todo este desarrollo. Únicamente pues yo lo desarrollé para que ustedes lo observaran, pero con lógica lo podemos encontrar únicamente viendo lo que les acabo de decir. Si aumentó al doble el área, la fuerza también va a aumentar al doble. Si el área hubiera aumentado al triple, pues la fuerza aumentaría al triple. Si el área aumenta 10 veces, la fuerza va a aumentar 10 veces y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta que no es tan complicado?